Hermanas, hermanos, bienvenidos. En respuesta a algunos que desean colaborar para que esta transmisión continúe mientras siga la pandemia, al final de la Santa Misa pondremos el número de cuenta de la parroquia para que puedan hacerlo. Y durante la transmisión podrán hacerlo algunos de ustedes a través del chat. Muchas gracias. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. He aquí que vienen días, palabra del Señor, en que yo sellaré con la casa de Israel una alianza nueva. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Yo pondré mi ley en el fondo de su ser y la escribiré en su corazón. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y hermanos, con la alegría de reunirnos para celebrar a Cristo resucitado en el domingo, Día del Señor, nos unimos a cada una de las comunidades que siguen esta Santa Misa a través de la transmisión. Desde Canadá, la Unión Americana, México, Centroamérica, saludos a Guatemala especialmente nos pidieron, y por supuesto todo Sudamérica, Argentina, Paraguay, Uruguay y tantos lugares. Nos unimos en oración para pedir por nuestras necesidades. Todas sus intenciones las colocamos en el altar para que el Señor reciba sus acciones de gracias por cumpleaños, aniversarios, recuperación de la salud, encuentro de un trabajo y también, por supuesto, sus peticiones, sus necesidades. Pero antes de acercarnos al altar del Señor, tratamos de tener un corazón limpio y por eso con humildad, con sencillez, reconocemos nuestros pecados y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y ahora glorificamos con alegría a Dios con el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Hijo único Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, te alabamos, te bendecimos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 32. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Es sincera la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida.
Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir, y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Queridas hermanas y hermanos, qué fuerte el contraste entre las lecturas de hoy. Qué fuerte lo que dice Cristo, que desde aquel tiempo los jefes de las naciones no sirven siempre a su pueblo, más bien quieren ser servidos, oprimen a la gente con sus ideas, con sus caprichos, con sus deseos de sentirse importantes. Y ante esta circunstancia, lo que nos muestra la primera lectura. Recuerden que el profeta Isaías profetizó muchos años antes de la llegada de Cristo que Él tendría que morir,
tendría que sufrir por la humanidad. ¿Para qué? Para servir, para mostrar el amor a los demás. Cosa que lamentablemente no siempre los gobernantes hacen. Porque díganme, ¿a qué gobernante han visto sufrir por su pueblo? Los vemos en grandes autos, los vemos en grandes palacios, los vemos en grandes restaurantes con escoltas. Son pocos los que realmente vemos sufriendo con su pueblo y por su pueblo. Por esta razón, quiero comenzar el día de hoy con esto. La primera lectura de hoy es muy fuerte porque nos presenta la figura del siervo doliente. No es fácil ver sufrir a quien amamos, a quien más nos ha amado, y no obstante su sufrimiento, comprobar que nos sigue amando, perdonando y orando por nosotros. Sin embargo, si nos dejamos llevar por la sabiduría, entenderemos que el texto de la primera lectura nos recuerda que amar, perdonar y orar por nosotros es un servicio. Por eso en la primera lectura se habla del siervo doliente, siervo, el que sirve y por servir está sufriendo. Ciertamente el texto es una profecía sobre el sufrimiento que tendrá que aceptar Cristo por nuestra salvación, ser escupido, azotado, arrastrado, juzgado, crucificado, recibir todo tipo de burlas. Pero también este sufrimiento que Cristo tiene por nuestra salvación, podemos aceptarlo y podemos entenderlo en experiencias que todos los días vivimos. Se puede aceptar, se puede adaptar a nuestra vida concreta porque qué difícil es ver sufrir a un ser querido como padres, hermanos, pareja, hijos, amigos, y más aún si han sido serviciales porque nos han servido en tantas cosas. Quienes aún no tienen la experiencia de ver sufrir a un ser querido no saben lo que eso significa, pero quienes hemos tenido esa experiencia sentimos dos cosas a la vez, una negativa y otra positiva. Por una parte, ver que un ser querido está sufriendo hace que el corazón se nos parta, pero por otra parte, si ese ser querido es un ser creyente en Dios, podemos ver en él, en ella, un gran testimonio de fortaleza y de fe. Quizás por eso permite Dios que sufran, porque son capaces de, con la fe, ir más allá del sufrimiento y convertir su sufrimiento en testimonio, en demostrar que, como decía San Pablo, no hay nada que pueda separarlos del amor de Cristo. La primera lectura de hoy me hace recordar a mi mamá en sus últimos días, porque no obstante los grandes dolores que le ocasionaba el cáncer, se mantenía fuerte y se ponía en las manos de Dios gracias a la fe. Todo un ejemplo de fe. Seguramente eso lo aprendió al ver tantas veces el crucifijo o al escuchar cada Semana Santa la lectura de la Pasión o al escuchar la lectura de hoy, el siervo más amado por Dios, padeciendo para dar testimonio de amor hasta el final. Qué distinto este pensamiento de querer ser grandes mediante el testimonio, la fe y el servicio, al pensamiento de los dos apóstoles que nos presenta hoy el Evangelio. Este pensamiento de los apóstoles de querer ser grandes se basaba en ocupar los primeros lugares, la derecha y la izquierda, como si fuera más importante estar cerca de alguien que compartir la vida, pensamientos y proyectos de ese alguien. Se me ocurre que sería algo así como un esposo que está sentado junto a la esposa, pero no comparte con ella la vida ni los proyectos. ¿De qué sirve tener sentados junto a nosotros a personas así? ¿O de qué sirve estar sentados junto a una persona si no tenemos interés en lo que hace? Por eso,
Cristo les dijo a sus apóstoles que más que estar cerca físicamente de Él, hay que estar cerca de sus valores y convicciones que se encaminan al servicio. Que es mejor ocuparse en buscar ser el mayor en el servicio, incluso hasta el extremo de dar la vida. Afortunadamente, los apóstoles Santiago y Juan entendieron más tarde esto, porque como Cristo se los profetizó, después de su resurrección, sí pasaron por la prueba que Cristo les mencionó, porque fueron martirizados y supieron permanecer firmes en la fe, aún en medio del sufrimiento, y fueron bautizados en la sangre, como Cristo lo fue al ser crucificado. También ellos se convirtieron en siervos sufrientes. Hoy el Evangelio nos invita a preguntarnos si buscamos ser grandes por ocupar lugares, cargos, o más bien por servir. No conozco el caso de cada uno de ustedes, pero me imagino que en muchas de sus familias se ha vivido el valor que Cristo nos invita a vivir hoy, el valor del servicio. En mi caso, imagínense, en una familia de 8 hermanos, el servicio, los hijos, lo aprendimos desde la más tierna infancia por el trabajo amoroso, constante y muchas veces difícil de nuestros padres. Simplemente el alimentar, vestir y enviar a los hijos, a tantos hijos a la escuela, ya implicaba un servicio acompañado, por supuesto, de mucho sacrificio y de mucho cansancio. Recuerdo cómo llegaba mi mamá o mi papá cansados por el trabajo y todavía en la casa seguir trabajando. Para esto mis papás tenían que organizarse para trabajar arreglando lo necesario en casa para también salir a trabajar. Mi mamá un turno y mi papá turno matutino y vespertino. Mientras estaban fuera, mis 3 hermanas mayores se encargaban de los que éramos más pequeños, cuidándonos, sirviendo algún alimento y checando que hiciéramos las tareas. Imagínense cuando alguno de los hermanos se enfermaba y contagiaba a los demás, por ejemplo, de sarampión, o cuando por estar jugando nos caíamos y necesitábamos la curación de un raspón. Nunca faltaba la ayuda. Quizás de niños somos muy buenos para solo pedir y agradecer poco, e incluso hasta hacer gestos por la comida que no nos gustaba, y no valoramos tanto todo lo que nuestros papás hacían por nosotros. Pero afortunadamente, conforme van pasando los años, nos vamos dando cuenta de su enorme espíritu de servicio y de sacrificio. Vamos valorando su esfuerzo y su cansancio acumulado conforme van envejeciendo. Para los padres, como ustedes, salvas raras excepciones, los hijos somos lo más importante. Son capaces de decir que no tienen hambre para que ese hijo que quería un poco más de comida la tenga. Ay, mamá, ¿no hay otro bistec? No, hijo, pero cómete el mío. ¿Cuántas veces se repetía esto? Son capaces de tener un agujero en las suelas de los zapatos para que el hijo estrene los zapatos que necesita para ir a la escuela o para su cumpleaños. Y se esfuerzan sobre todo para darnos la mejor herencia, una buena educación. Si ellos llegaron solo a la primaria, como mi mamá que solamente llegó hasta el 3er año de primaria, se esmeran en que los hijos no solo terminen la secundaria, sino que puedan terminar una carrera y muchas cosas más. Para ellos, ser grandes padres de familia no consiste en tener más dinero, ser más famosos o más ricos. En todo caso, si buscan tener más recursos materiales, es para poder dar algo más a sus hijos. Un padre de familia se siente grande cuando su hijo se ha vuelto grande, cuando a su hijo no le falta nada. Por eso, cuando termina su vida terrena, la mayor satisfacción que se llevan es haber dado lo mejor, haber criado a sus hijos en el bien, haberlos acercado a Dios sin importar todos los sacrificios que hicieron muchas veces
en silencio. Estoy seguro que los padres de familia muchas veces se sienten débiles, impotentes ante su enorme responsabilidad y que también hacen enormes sacrificios como verdaderos siervos de Dios. Y en mi caso, no solo mis padres fueron así. También recibí un gran ejemplo de mis 3 hermanas que por ser las mayores decidieron estudiar una carrera corta, secretarias de comercio. ¿Se acuerdan? Carreras cortas, mecanografía, taquigrafía, para comenzar pronto a trabajar y ayudar a mis padres y a los otros 5 hermanos a salir adelante y que pudiéramos nosotros terminar una carrera más larga. También ellas entendieron el valor del servicio a la familia y a la comunidad en su trabajo. Y finalmente, mi hermana menor, la que seguía de mí, que murió muy joven de cáncer, que también en medio de sus fuertes dolores trataba de animar a mi mamá a no dejarse caer por la tristeza ante su cercana muerte. Ese testimonio de la sierva doliente también refleja a Cristo, como el de tantos enfermos que en su sufrimiento tratan de levantar a los familiares que se sienten abatidos. Hoy sé que quizás a través de esta transmisión muchos están en cama, muchos están sufriendo, muchos están pasando por un proceso de cáncer, por un momento difícil o por una vida que se va acabando y están agonizando. Y les quiero agradecer a ustedes particularmente su servicio como siervos dolientes, que quizás no pueden ofrecer dinero porque no trabajan, que no pueden ofrecerle algo a su familia porque no lo tienen, que quizás no pueden ofrecer el salir a la calle y traer algo. Pero este servicio de enseñar que el sufrimiento con fe es testimonio de vida, eso no hay forma de cómo pagarlo. El sufrimiento de mi madre y de mi hermana y de tantos enfermos que he visto en los hospitales hace que uno cuando tiene problemas diga, eso no es nada, levántate, levántate. Y si en algún momento te toca sufrir, da testimonio. No es fácil el sufrimiento, hay que dar testimonio en medio del sufrimiento. Por eso, agradezcamos hoy a quienes en medio del sufrimiento se convierten en testimonios de fe y peleamos para que nuestra vida ordinaria, en nuestro trabajo ordinario, en la profesión u oficio que hagamos, realicemos nuestro trabajo como un verdadero servicio, aceptando también los momentos de sacrificio que esto requiere. Y pidamos finalmente por aquellos que quieren ser gobernantes, pero lo que querían era tener la silla, que quieren ser gobernantes para aprovecharse, para engañar a su pueblo y no solidarizarse con él, para que, llenos del Espíritu Santo, para que Dios transforme sus corazones y de estas personas caprichudas, personas egoístas, personas que dividen, se conviertan realmente en líderes en favor de su pueblo. Y ahora renovamos nuestra fe diciendo juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, invoquemos, hermanos, al Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por todos los fieles, que el Señor avive sus corazones y los impulse a trabajar en la salvación de los hombres y en el anuncio del Evangelio a todos los pueblos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los pueblos y razas, que sean desterradas todas las divisiones que los separan y se mantengan firmes en la sociedad humana la igualdad y la justicia. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que ejercen algún poder en la sociedad, que tomen decisiones firmes y efectivas para producir alimentos y garantizar que los sistemas alimentarios sean sostenibles y proporcionen dietas saludables y asequibles para todos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los prófugos, los exiliados, los rechazados por la sociedad y los abandonados, que puedan regresar a la patria y que el Señor conceda a todos un corazón bondadoso para con los pobres y forasteros. Oremos. Padre, escúchanos. Por las mujeres, que estén atentas y cuiden su salud para prevenir el cáncer de mama. Oremos. Padre, escúchanos. Por los aquí reunidos, que Dios infunde en nuestros corazones su espíritu de amor, a fin de que, revestidos con los mismos sentimientos de Cristo, amemos a Dios en los hermanos. Oremos. Padre, escúchanos. Ahora, cada uno de ustedes aquí presentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales pueden hacer sus propias peticiones al Señor. También, Padre amoroso, te presentamos todas las acciones de gracias y peticiones de tus hijas e hijos que siguen esta transmisión. Padre, escúchanos. Señor Dios Todopoderoso, que en tu Hijo nos has dado un sumo sacerdote que ha ofrecido el único sacrificio que expía los pecados del mundo, escucha nuestras oraciones y concédenos que, cumpliendo fielmente tu voluntad, alcancemos tu gracia y tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A tu altar hoy te llevamos nuestros dones y corazón. Vino y pan te presentamos para el milagro de amor. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos das. Bendito sea, Señor, por la vid y el trigal. Este pan y este vino presentados con amor se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos das. Bendito sea, Señor, por la vid y el trigal. Con la tierra y el trabajo tú nos das la bendición.
Compartamos nuestros dones con un mismo corazón. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos das. Bendito sea, Señor, por la vid y el trigal. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos, también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo, por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Carlos, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. En este momento, cada uno puede pedir por sus difuntos. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Eres tú mi vida, solo tu Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz y al resucitar me diste vida en plenitud. En el pan y el vino te nos das, Señor. Llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, solo tu Señor. Eres mi camino y mi libertad. Nada en este mundo nos separará. Ya sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males tú me librarás. Te lo pido, dame tu paz. Eres pan de vida, fuente de amor. Tú mi fortaleza, eres mi Señor. Tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón. En tus manos yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mi corazón, llena mi existir. Te lo ruego, quédate en mí. Eres tú mi vida, solo tu Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. En este momento en que algunos de ustedes no pudieron recibir la comunión sacramental,
los invito a que hagan la comunión espiritual repitiendo: Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame, ayúdame, protégeme, para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora cantamos el canto de poscomunión. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca frutos en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y a alcanzar con sabiduría los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. a nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas, hermanos, antes de despedirme, quiero agradecer como siempre su presencia, tanto en forma presencial como a través de la transmisión. Gracias por sus oraciones para que esta celebración pueda continuarse transmitiendo, y gracias de todo corazón a los que hacen un esfuerzo en este tiempo tan difícil para obtener recursos para ayudarnos y que esta transmisión continúe todavía un tiempo más. Que Dios se los pague, que Dios les recompense con creces. Al término de la Santa Misa, por supuesto, el cuento para niños y después algo que me han pedido a través del correo, la explicación de las partes de la misa. Así que el audio con el cuento para niños y después el video que explica las partes de la misa. Y también, por supuesto, hoy está ya al aire, está ya en el canal la clase de Biblia. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios.
Quiero ser santo. Adrián entró con su familia a la iglesia del Museo de Tepoztlán. Se quedó admirado por los retablos cubiertos con centenares de laminillas de oro y por las magníficas esculturas de los santos. En ese momento le surgió una duda que comentó con sus padres al salir del lugar. Me gustaron mucho las figuras de los santos. Todos se veían majestuosos, pero especialmente me llamaron la atención dos. Uno que tenía en el suelo una corona de rey y otro que tenía una gran espada, pero con la punta hacia abajo. ¿Me podrían explicar quiénes fueron? Su mamá le contestó: Mira, hijo, a los santos se les suele representar con algún signo que recuerde algo importante de su vida. El niño interrumpió para decir: Eso quiere decir que el que tenía la corona de rey fue un hombre muy poderoso y tuvo muchos sirvientes a su servicio. Me gustaría ser santo como él, con muchos esclavos que cumplieran todos mis antojos para que yo no tuviera que hacer nada. El papá del niño soltó una carcajada cuando escuchó aquel comentario y le dijo: No, hijo, estás equivocado. El camino de los santos no es como el que tú deseas. No te entiendo. Si ese santo tiene una corona, es porque seguramente tuvo muchos servidores. Por eso, yo quiero ser como él y además, también me gustaría ser como el otro santo que tenía la espada en la mano. De seguro fue un jefe militar con muchos servidores a sus pies y como guerrero mató a todos sus enemigos. Las palabras del niño provocaron nuevamente una franca sonrisa en sus padres. Luego su papá le explicó: Para que alguien sea santo se necesita seguir el camino que Cristo enseñó. En otras palabras, el camino de la santidad consiste en cumplir la voluntad de Dios Padre, ser semejante a Cristo y llenarse del Espíritu Santo. El niño pidió que le explicaran un poco más, por lo que su papá le dijo: Para que comprendas mejor, te voy a hacer reflexionar. Luego le hizo las siguientes preguntas: ¿Jesucristo vivió como un rey con muchos sirvientes? ¿Jesucristo utilizó armas para asesinar o luchó como un guerrero para tener esclavos? Adriancito contestó que no. Entonces su papá continuó: Tus respuestas te ayudan a comprender que los santos se parecen a Cristo y por lo tanto ninguno de ellos buscó en su vida tener sirvientes o esclavos y mucho menos dañar a los demás. En ese momento intervino la mamá del niño. Jesús nos dice en el Evangelio: Los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Porque el Hijo de Dios no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Si de verdad quieres ser santo, debes irte santificando poco a poco con una actitud de servicio y ayuda al prójimo. El niño comprendió perfectamente e hizo un comentario que llamó la atención de sus padres. Si se necesita servir para ser santo, creo que habrá muy pocos políticos que lleguen a hacerlo. Muchos de ellos solo buscan tener poder para bien personal y no se preocupan por las necesidades de la gente. Les encantaría tener una corona para que los trataran como reyes
y tener un ejército para destruir a sus adversarios. De pronto, el niño recordó algo y preguntó: Oigan, entonces, ¿por qué el escultor representó a los santos que vi hace un momento con una corona en el piso o con una espada hacia abajo? Mira, Adriancito, cuando a un santo se le representa con una corona en el piso y no sobre su cabeza, significa que por humildad no aceptó ser rey y prefirió servir en lugar de ser servido. En el caso del otro santo que lleva la espada hacia abajo, se trata de San Pablo, que inicialmente fue enemigo de la iglesia y persiguió a muerte a los cristianos, pero afortunadamente conoció a Dios y desde ese momento se convirtió en su seguidor incondicional. Dejó su espada para convertirse en un guerrero de amor. ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos que pueden ayudar a comprender mejor el esquema de la Santa Misa. La Eucaristía, llamada popularmente misa, se divide en dos grandes partes: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Recordemos que la palabra griega liturgia se traduce al español como culto. La primera parte se llama liturgia de la palabra porque se centra en la escucha, meditación y explicación de la Sagrada Escritura. Esta inicia con el canto de entrada y la procesión del sacerdote y ministros al altar. Dicha procesión significa el caminar del pueblo de Dios hacia la vida eterna. El sacerdote viste los siguientes ornamentos: alba, que es una túnica blanca; cíngulo, que es el cordón que ciñe la cintura; estola, una especie de tira de tela que cuelga del cuello hacia ambos lados del frente; y la casulla, que cubre todo lo anterior. La casulla debe ser del color del tiempo litúrgico: blanco, dorado o plateado para las fiestas o solemnidades; morado para los tiempos de preparación, es decir, Adviento y Cuaresma; rojo para la fiesta del Domingo de Ramos, Pentecostés o el día en que se recuerda a los mártires; y verde para los días ordinarios. Cuando la celebración es solemne, la procesión va encabezada por un crucifijo que está flanqueado por dos velas. Esto es una clara alusión a que Cristo es nuestro guía, el que nos abre camino hacia el Padre y nos ilumina con su luz. En la procesión se entra de acuerdo a la jerarquía de los ministros, entrando siempre al final el que tiene mayor jerarquía. Cuando los ministros llegan al presbiterio, que es la zona donde está el altar, se arrodillan haciendo una genuflexión si es que en esa zona está el sagrario. Si no lo está, simplemente hacen una reverencia frente al altar. Después, solo los sacerdotes besan el altar para reconocer que Cristo se hará presente en él, pero al mismo tiempo para recordar que Cristo es sacerdote, víctima y altar. La zona del presbiterio debe tener estos tres elementos: sede, que es el lugar desde donde preside el sacerdote; ambón, que es el lugar donde se hacen las lecturas bíblicas; y el altar. En las celebraciones solemnes, después de que el sacerdote besa el altar, debe incensarlo rodeándolo siempre hacia su derecha. Posteriormente, cuando el sacerdote ha llegado ya a la sede, toda la comunidad juntamente con él hacen la señal de la cruz, recordando su inserción a la comunidad católica por medio del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, señal que se recibió de parte de papás y padrinos el día del bautismo. Hecho esto, el sacerdote saluda a la comunidad y la invita a prepararse mediante el reconocimiento de los pecados y la purificación. Después de un momento de silencio, el sacerdote puede utilizar las tres diversas formas de pedir perdón y después dice la fórmula: que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Con esta fórmula se comprende que los pecados veniales quedan perdonados, ya que estos se pueden perdonar con esta fórmula en la misa. También fuera de la misa, con la oración del Padre Nuestro, con agua bendita o con las buenas acciones. Posteriormente, para reafirmar el arrepentimiento, se dice o canta, Señor, ten piedad. Y después, para agradecer la misericordia y el perdón de Dios y reconocer su grandeza, se proclama o canta el Gloria, un himno inspirado en el canto de los ángeles que anunciaron a los pastores el nacimiento del Salvador el día de la Navidad. Este canto es un himno antiquísimo en honor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante el Adviento y la Cuaresma se suprime el canto del Gloria. Al terminar el canto, el sacerdote extiende y eleva los brazos para dirigirse a Dios, ya que la liturgia exige que cada vez que se dirige a Él, tenga los brazos extendidos y elevados, de acuerdo a la tradición más antigua que proviene de la tradición judía. Con esta postura hace la oración colecta, llamada así porque a través de ella acoge todas las intenciones de los presentes. De esta manera termina la primera parte de la misa, que incluyó la procesión, el saludo, el acto penitencial, el Gloria y la oración colecta. Todo esto se hizo de pie. A estos momentos le sigue la escucha, reflexión y explicación de la Sagrada Escritura. En los días ordinarios se tienen dos textos del Antiguo Testamento, una primera lectura a la que se responde con un fragmento de uno de los 150 salmos, que de preferencia deben ser cantados. Los domingos y días especiales se tienen dos lecturas y el salmo, además del Evangelio. Durante el tiempo de Pascua, las dos primeras lecturas pueden ser del Nuevo Testamento. La recomendación es que las lecturas sean realizadas por personas que lean adecuadamente y tengan conocimiento del manejo del micrófono. Las lecturas y el salmo se hacen desde un lugar en el presbiterio llamado ambón. En algunos lugares como catedrales o iglesias grandes suele haber dos ambones. El del lado izquierdo del sacerdote sirve para las primeras lecturas y el del lado derecho del sacerdote para el Evangelio. Por esta razón, a esas iglesias se les llama lado de la epístola o lado del Evangelio. Para indicar que la lectura del Evangelio tiene mayor importancia que las anteriores, porque narra las palabras y obras de Cristo, antes de su lectura o proclamación, todos se ponen de pie y entonan el canto del Aleluya en señal de la alegría de poder escucharlo. El gesto de ponerse de pie significa la disponibilidad para escucharlo y ponerlo en práctica. Durante el tiempo de Cuaresma se suprime el canto de Aleluya y en su lugar se dice o canta honor y gloria a ti, Señor Jesús. En las misas solemnes, antes de la proclamación del Evangelio, el sacerdote inciensa el libro de los Evangelios. Cuando hay un diácono, éste debe llevar en alto el libro de los Evangelios hasta el ambón, saludar al pueblo, incensar el Evangelio y luego hacer la proclamación. Aunque no es obligatorio, es costumbre de la gente persignarse antes de escuchar el Evangelio, haciendo una cruz sobre su frente, otra sobre sus labios y otra sobre su pecho. Esto indica que se desea que Dios esté en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro corazón. Después de proclamar el Evangelio, el sacerdote besa el texto que se ha leído en señal del amor y fidelidad a la palabra de Cristo. Todos se sientan y sigue la homilía,
llamada también por los fieles sermón o fervorín. En ella, el sacerdote subraya los elementos más importantes de las lecturas para ayudar a la reflexión y puesta en práctica de las mismas. Y para indicar que la lectura bíblica ayuda a reafirmar la fe, en los domingos y días de fiesta se procede a decir el credo. En los días ordinarios, no. La primera gran parte de la misa, llamada liturgia de la palabra, concluye con la oración de los fieles, con la que, en forma comunitaria, se presenta a Dios las necesidades de la Iglesia, incluyendo siempre la oración por el Papa y los ministros. La segunda gran parte de la misa se llama liturgia de la Eucaristía y se centra en la consagración del pan y del vino de acuerdo a las palabras que Cristo pronunció en la última cena. Esta segunda parte inicia con la procesión de las ofrendas en las que se lleva al altar el pan, el vino y el agua necesarios para la consagración, pero además se pueden presentar otro tipo de ofrendas como despensa para los pobres, diplomas de quienes han terminado algún curso o primicias de los trabajadores, por ejemplo. En este momento, algunos fieles hacen también la colecta de limosnas para poder ofrecerlas como ofrenda de la comunidad y sirvan para las necesidades de la iglesia. Mientras se hace la colecta, el sacerdote se acerca al altar y un ministro o acólito le entrega el cáliz, el corporal y el purificador. El sacerdote desdobla el corporal y lo coloca sobre el mantel que cubre el altar. El corporal es un pequeño mantel cuadrado de unos 35 centímetros por lado que sirve para que cualquier partícula que cayera de la hostia consagrada se trate con cuidado. Sobre el corporal extendido se coloca la patena, que es un platillo metálico, redondo o recipiente sobre el que se coloca la hostia grande que utiliza el sacerdote y también el cáliz con el vino y un poco de agua que se ha servido de las vinajeras que llevan los acólitos. El purificador es una especie de servilleta que, sobre todo, servirá para purificar el cáliz después de la comunión. Pero continuamos con las partes de la misa. Ya colocado el cáliz y la patena en su lugar, el sacerdote presenta los dones elevando un poco la patena con las hostias o panes ácimos y después el cáliz con el vino y el agua, repitiendo una oración que en hebreo los judíos utilizaban en tiempo de Cristo para dar gracias por el pan y por el vino, oración que él también utilizó. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que se traduce como bendito sea Señor Dios del universo por este pan o por este vino, etc. Durante la procesión de ofrendas y la presentación de los dones, la comunidad permanece sentada. En las misas solemnes, el sacerdote, después de presentar los dones, inciensa el altar siempre de derecha a izquierda. Después, uno de los ministros inciensa al sacerdote y luego a toda la comunidad, significando que tanto el pan y el vino, las ofrendas, el sacerdote y la comunidad se deben ofrecer plenamente a Dios. A este momento de las ofrendas se le llama también ofertorio. Antes de continuar, el sacerdote se lava las manos. Este gesto tuvo origen cuando el sacerdote, al recibir ofrendas en especie, como comida para los pobres o primicias, se ensuciaba las manos, y para poder continuar la misa con las manos limpias, debía lavárselas antes. Después de esto, el sacerdote invita a la comunidad a hacer oración y todos se ponen de pie. El sacerdote hace la llamada oración sobre las ofrendas y siempre con las manos extendidas continúa con otra oración llamada oración eucarística o anáfora, que incluye las palabras de la consagración. Estas oraciones tienen variantes,
pero en ellas siempre se reconoce la santidad de Dios y se le pide que, por el poder de su Espíritu, transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para indicar que se acerca el momento de la consagración, se proclama o entona el canto del santo. Este himno, en su primera parte, está inspirado en la visión que tuvo el profeta Isaías, en la que veía a la corte angelical aclamando a Dios y diciéndole: Santo, Señor de los ejércitos. Y la segunda parte recuerda la entrada de Cristo a Jerusalén, en la que sus seguidores le gritaban: Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Por lo tanto, este canto nos indica que, así como el profeta Isaías pudo ver la grandeza de Dios que se acercó a él, también los fieles podemos ver su grandeza en el pan y en el vino consagrados, gracias a que Cristo se hizo hombre para salvarnos. La consagración se realiza cuando el sacerdote coloca sus manos extendidas sobre el pan y sobre el vino y hace la invocación del Espíritu Santo. Y para indicar la grandeza de este momento, se suelen tocar algunas campanillas. En este momento, muchos se arrodillan en señal de adoración. Después de la consagración, el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo utilizó en la última cena y muestra el pan y el cáliz a los presentes, levantándolos un poco sobre el altar. También en este momento, cuando se levanta el pan y se levanta el vino, se suelen tocar las campanillas. Al terminar este momento, cuando el sacerdote dice: Este es el sacramento de nuestra fe, la gente responde y vuelve a ponerse de pie mientras que el sacerdote continúa la oración eucarística o anáfora, siempre con las manos extendidas. En la oración en este momento se pide por el Papa, los obispos y ministros, la Iglesia Universal, los presentes y por todos los difuntos. Finalmente, eleva al mismo tiempo el pan y el cáliz y concluye la oración con estas palabras: Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esta oración indica claramente que toda la acción está dirigida a Dios Padre a través de Cristo, mientras la comunidad se une en el Espíritu Santo. A este momento le sigue el rito de la comunión, y para indicar que tenemos comunión entre nosotros y reconocemos que somos hermanos, hijos de un mismo Padre, recitamos la oración del Padre Nuestro. Después, recordando que nadie puede acercarse a Dios si no está reconciliado con su hermano, el sacerdote invita a que todos se den el saludo de la paz. Posteriormente, para recordar que en la cena de Pascua judía se repartía el cordero, con cuyo sacrificio Dios había liberado a su pueblo, y que Cristo fue reconocido por Juan el Bautista como el nuevo y verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacerdote fracciona su hostia grande y luego la levanta junto con el cáliz diciendo: Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en señal de que somos indignos ante el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, repetimos las palabras que un hombre le dijo a Cristo cuando iba a su casa a curar a un enfermo: Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Después sigue la comunión, generalmente acompañada por un canto. Terminada esta, el sacerdote coloca en el sagrario las hostias que quedaron consagradas, y sobre el altar procede a purificar con agua el cáliz, secándolo con el purificador. Posteriormente, se dirige a la sede y después de un momento de silencio, todos se ponen de pie para la oración final de acción de gracias. Esta es pronunciada por el sacerdote. Finalmente, el ministro da la bendición,
que puede ser solemne en los días especiales, y después despide a la comunidad con las palabras que nos invitan a poner en práctica lo que hemos celebrado. La procesión de salida puede ser solemne o sencilla. De esta manera, concluye la celebración eucarística o misa, que puede terminar con un canto de acción de gracias o alguno dedicado a la Virgen María. Espero que esta sencilla explicación te ayude a valorar y a gozar más de este sacramento que Cristo nos pidió que celebráramos en memoria suya, que nos ayuda a compartir en comunidad y que nos ayuda a alcanzar la vida eterna.